lo que os decía, somos la Fundación Atabal, que somos una, ya la mayoría yo creo que nos conoce, pero bueno, somos una ONG local de Badajoz y en concreto tenemos dos áreas de trabajo, una de cooperación al desarrollo y otra de educación para la ciudadanía global. Dentro de este área de educación para la ciudadanía global estamos llevando a cabo actualmente el proyecto Ser Barrio Más Sostenible, que está financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Este proyecto lo estamos desarrollando en el casco antiguo de Badajoz, que para nosotras es muy significativo porque es el barrio donde nos ubicamos y donde vivimos algunas de nosotras. Entonces, nos parecía como muy interesante hacer un proyecto para incidir en el contexto más cercano que tenemos como fundación, que es nuestro propio barrio. A ver. En concreto, el objetivo que nos planteamos con este proyecto es poner en marcha iniciativas y actividades que permitan al casco antiguo avanzar en su transición hacia un modelo de barrio más sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad, en Atabal lo hacemos desde un concepto bastante amplio. No quiero profundizar mucho porque sé que seguramente Juan aborde algunas cosillas, pero nosotros entendemos la sostenibilidad como algo ambiental, es decir, del cuidado del planeta, pero también como algo social, de la cohesión social y de las relaciones interpersonales, y también como algo económico en cuanto a favorecer una redistribución de la riqueza o apostar por un consumo local, una economía local, ¿vale? En esta línea es lo que queremos que el barrio cada vez se alinee más con estos conceptos, ¿no? De respetar los límites del planeta, de reforzar los vínculos sociales y de favorecer una economía local. Este proyecto que estamos realizando ahora es la segunda fase de un primer proyecto que hemos estado realizando hasta febrero de 2022, que se llamaba Ser Más Sostenible, Plaza en Transición, donde empezamos ya a generar esas actividades y esas dinámicas que desde el punto de vista de Atabal pensamos que pueden ser enriquecedoras para el barrio. En concreto, llevamos a cabo días de trueque en la plaza donde tenemos nuestra sede para favorecer el intercambio de enseres y la reutilización y evitar el desperdicio. Dimos un paseo por el barrio en bici para favorecer otro tipo de movilidad dentro del barrio, pero también para reconocer esos obstáculos que podemos encontrar en la calle y ver si nuestro barrio era accesible para moverse por él en bicicleta. También hicimos un mercado de artesanía y cercanía, donde invitamos a comerciantes y a artesanos y artesanas, tanto de la ciudad como de la región, a que participasen. También hemos puesto en marcha un grupo de huertos que está formado por vecinos y vecinas que les gustaría que hubiese huertos urbanos en el barrio y estamos intentando que sea una realidad. También nos fuimos de ruta por el barrio con las mujeres del centro de mayores para que nos contasen esa evolución del barrio desde las últimas décadas hasta la actualidad, cómo ha ido cambiando, qué tipo, si ha habido, pues eso, cómo ha ido desapareciendo comercios locales o cómo ha cambiado la vida dentro del barrio. También pusimos en marcha diferentes charlas, entre ellas una de huerto urbano y otra sobre eficiencia energética. También desarrollamos talleres para toda la familia, donde estuvimos haciendo maceteros para plantar semillas de flores. Y también, entre otras actividades, desarrollamos una feria de asociaciones en la Plaza Alta de Badajoz, para también pues, sacar a la calle esos recursos con los que cuenta el barrio y la ciudad, que la ciudadanía los conozca y vea cómo puede participar de ello, ¿vale? Eso sí, a grandes rasgos, fue la primera fase de este proyecto. Y en esta segunda queremos seguir con estas actividades, es decir, lanzando propuestas de actividad y de iniciativa a la ciudadanía del barrio, pero también profundizar en un proceso de escucha y de diálogo con la vecindad para ver qué otras iniciativas se pueden poner en marcha y también analizar cuál es la realidad actual del casco antiguo. En esa línea, desde el primer proyecto hasta la primera actividad de esta segunda fase, hemos ido recogiendo muchas visiones que tiene la ciudadanía. Aquí os he puesto un parrafazo con todo lo que hemos ido identificando hasta ahora. Tampoco me quiero detener mucho, ¿vale?, a contaros todo, pero bueno, sí que al menos podáis pistearlo. Desde la falta de espacios infantiles hasta la falta de arbolado o la droga, la falta de contenedores. También en el lado positivo también se identifica que es un barrio muy diverso, que engloba muchas realidades diferentes y que eso también lo enriquece, ¿no?, y lo hace singular.
También el deseo o el planteamiento de que tenemos que empezar a organizarnos comunitariamente si queremos que empiecen a ocurrir cosas dentro del barrio y que el barrio se acerque más a lo que nos gustaría que fuera a todos y todas las personas que vivimos en él, ¿vale? Así solo por daros algunas pinceladas. Y además comentaros un poco, ya llegando a la presentación de la ponencia de esta sesión, es que este proyecto se enmarca dentro del movimiento de transición, que al final es un poco el marco que nos ha inspirado a la Fundación Atabal para crear este proyecto, y que ya que en Atabal compartimos muchos de los planteamientos que tiene este enfoque y nos parecía que era interesante acercar este movimiento al barrio, a nuestra realidad. Y pensamos que se pueden canalizar muchas de las iniciativas comunitarias, ¿vale? Tanto con las iniciativas ambientales, como pueden ser los huertos, sociales, como puede ser la feria de asociación, al barrio, ¿vale? A través de este enfoque de movimiento de transición. ¿Y por qué realizamos esta formación? Ya en último lugar, pues eso, para acercar el enfoque, porque es algo que, bueno, desde Atabal ya lo vamos trabajando, tenemos cierta experiencia, pero queremos que los vecinos y las vecinas y los agentes sociales del barrio también empiecen a tener un imaginario común y compartido con nosotras y que empecemos a como hablar en el mismo idioma en este sentido en cuanto al movimiento de transición. Y nada, ya después de haceros esta breve exposición, solo me queda presentar a Juan, ¿vale? Que es facilitador, activista y consultor sobre transición ecosocial, ¿vale? Tiene más de 15 años de experiencia diseñando e implementando proyectos en diferentes partes del mundo. También es codirector de la Red Europea de Iniciativas Comunitarias sobre Cambio Climático y Sostenibilidad. Y también, por resaltar otras cuestiones, Juan también es padre, ¿vale? Y actualmente vive en Cardedeu, no sé si lo he dicho bien, Juan, y en Barcelona, donde participa en distintos proyectos comunitarios. A partir de aquí ya os dejo en manos de Juan, que nos va a hablar durante más o menos 40 minutillos, y luego podréis formularle preguntas o hacer intervenciones respecto a la ponencia de Juan. De todas formas, si se os ocurren preguntas o ideas, podéis ir dejándolas en el chat. Yo las voy leyendo y las voy recapitulando para el final de la exposición. ¿Vale? Y ya me callo y dejo a Juan con vosotros y vosotras. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, gracias a la Fundación Atabal por invitarme a participar esta tarde con todos vosotros y vosotras. Ya tuve la suerte de compartir una pequeña jornada al final de la primera fase, ¿no? del proyecto. Y bueno, pues vamos a ver este ratito. Anotaros todas las preguntas que tengáis, cualquier duda, comentario, lo que queráis, y luego ya vamos viendo. Entonces, y bueno, gracias por la presentación. A ver, voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Luego la presentación la compartiré después con todos vosotros, así que no os preocupéis por tomar notas o lo que sea, aunque no tiene demasiado texto. Vamos a ver. A ver, bueno, un segundo solamente, a ver. Vale, tiene sonido, perfecto. ¿Me confirmáis si se lo veis, por favor? Sí. Súper, vale, genial. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre qué es el movimiento de transición, por qué es necesario un enfoque de este tipo, cómo funciona, y de alguna manera daros algunos ejemplos, algunas ideas de cómo aplicarlo, ¿no? Y algunos ejemplos concretos de cómo se manifiesta en diferentes lugares. Lo primero yo creo que es empezar a entender por qué estamos en un momento histórico en el que, queramos o no, vamos a transicionar, por decirlo de alguna manera, a otra manera de hacer las cosas. Entonces está un poco en nuestras manos la responsabilidad de, colectivamente, conjuntamente, poner todo lo que tengamos a nuestro alcance para ir hacia un tipo de futuro pues que seguramente será diferente, pero que sea deseable, ¿no? Entonces vamos a ver un poco a partir de ese contexto actual. Y vamos a empezar un poco por aquí.
From birth to puberty, a hamster doubles its weight each week. If it didn't stop when mature, as animals do, and continue to double, on its first birthday, we would be staring at a 9 billion ton hamster. This hamster could eat all of the corn produced annually worldwide in a single day and still be hungry. There is a reason why, in nature, things grow in size only to a certain point. So why do most economists and politicians think that the economy can grow forever and ever and ever? A ver. Uy, que no sé por qué. From birth to puberty. Ahora vale, que no bajaba. Bueno, yo creo que la idea es muy clara. Es muy clara y todo el mundo la entiende, ¿verdad? Tenemos un planeta que es finito y lo que estoy diciendo yo sé que la mayoría ya lo sabéis. Lo que pasa es que en el día a día no nos damos cuenta, ¿vale? de esa realidad. Y el desarrollo económico y bueno, el crecimiento exponencial de nuestro modelo capitalista pues nos lleva a sobrepasar los límites planetarios. Pensemos, por ejemplo, que en los años 50 éramos menos de 2.500 millones de personas. Ahora 70 años después, somos casi 8.000 millones. Entonces, no podemos seguir creciendo por siempre y ese modelo pues, de desarrollo lo que hace es que sobrepasemos muchos de los límites biofísicos del planeta, ¿vale? Y también de los límites sociales del planeta. Habréis oído hablar seguramente de la economía del donuts o de todo el estudio de planetary boundaries, de los límites planetarios, que de alguna manera es el primer estudio que coge la Tierra en su conjunto y analiza los principales sistemas que están, hablamos de sistemas muy complejos que están relacionados, e intenta cuantificar aquellos umbrales a partir de los cuales ya pues no se puede volver atrás y se alteran esos sistemas, ¿no? Entonces aquí veis en rojo, bueno, veis todos esos sistemas y en rojo los que ya se sabe que se han superado un punto de no retorno. Estamos hablando, obviamente, del cambio climático, mejor llamarlo crisis climática o emergencia climática, más que cambio climático, pero bueno, estamos ya entrando en una serie de procesos de retroalimentación que van a hacer que ya no podamos volver atrás. De hecho, si paráramos ahora mismo de emitir emisiones, como estamos ya en ese sistema, hay una inercia que haría que siguiéramos todavía incrementando la temperatura de la Tierra bastantes décimas. Estamos hablando de la pérdida de biodiversidad. Habréis oído hablar algunos seguro de la sexta gran extinción, que es un término que se utiliza ahora, y pues la tasa de extinción de especies ahora es más rápida que hace 65 millones de años en el Cretácico, cuando se extinguieron los dinosaurios. Entonces, para que nos hagamos un poco una idea, ¿no? Y lo mismo con otros sistemas, con la acidificación de los océanos, con los ciclos del nitrógeno, del fósforo, todos sistemas que están interrelacionados. Y paralelamente, el aumento de las desigualdades sigue creciendo y creciendo. O sea, a nivel social, esa sería como la otra gran pata, la desigualdad social en el mundo sigue creciendo. Estamos hablando de que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres y cada vez hay más pobres, ¿no? Entonces, este es un poco el punto de partida. Inevitablemente, como no vamos a poder seguir creciendo para siempre, vamos a tener que decrecer a nivel global ese consumo, esa manera de hacer las cosas. Pero cuidado, como decía, no todas las personas, no todos los países, no todos los lugares, las comunidades, tienen la misma responsabilidad. ¿Vale? Aquí vemos un poco cómo, esto es el Overshoot Day, quiere decir el día en el que se supera la biocapacidad del planeta. Es un cálculo, bueno, se utiliza la huella ecológica como indicador, y podemos ver en el 2020 cómo estos diferentes países superaron esa biocapacidad
en diferentes momentos. Entonces, en febrero, Qatar, en el 2020, ya había utilizado todos los recursos que le correspondían a nivel planetario para sus personas, para los habitantes. Y sin embargo, otros países, pues por ejemplo, Indonesia, pues sucedió en diciembre. ¿Qué pasa con eso? En España, de media, estamos utilizando los recursos de unas 3,5, 4 planetas. ¿Vale? Obviamente no todo es igual. Y en Estados Unidos, pues estamos en torno a las 7. Y en países como Qatar o como Emiratos Árabes, Luxemburgo, etcétera, pues más todavía, ¿no? Sin embargo, hay países como Bangladesh que utilizan menos de su biocapacidad. Entonces, ¿quiere decir que todo el mundo tiene que decrecer su consumo de la misma manera? Pues obviamente no, ¿vale? Hay lugares en los que seguramente tiene que crecer a nivel también material. Esto es como muy importante también tenerlo en cuenta. Bien, os pongo este gráfico o este esquema un poco para hablar de manera así general de posibles escenarios de futuro. Nosotros nos situaríamos un poco en la cima de esa montaña que veis ahí, después de unos 10.000, 11.000 años desde que se descubrió un poco la domesticación de las plantas y los animales, empezó la agricultura, etcétera, y dejamos un poco de ser cazadores-recolectores, paso a paso, pues la población empezó a crecer. Pero no fue desde el comienzo de la revolución industrial, debido especialmente a los recursos energéticos fósiles, primero el carbón, luego el petróleo, el gas, etcétera, cuando todo este modelo empezó a acelerarse. Con más energía, es decir, más capacidad de trabajo, podíamos producir más cosas, podíamos viajar, podíamos transportar más cosas, podíamos explotar más los ecosistemas, talar más árboles, cavar pozos más profundos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso nos ha llevado a ese punto clímax que os he, de alguna manera, descrito con esos límites planetarios o con el vídeo inicial. Entonces, ¿qué pasa a partir de aquí? Evidentemente no podemos predecir lo que va a pasar en el futuro, pero sí sabemos que hay algunas cosas que o no son posibles o que son bien posibles pero son indeseables, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos este posible gran escenario de la fantasía tecnológica, que si os fijáis es un imaginario y esto os lo digo también porque sé que vais a trabajar con la visión un poco del barrio, ¿no? Pues para que tengáis estas cosas en cuenta cuando imagináis vuestro barrio, pongáis ciertos límites, ¿no? Dentro de lo que quizás es posible y lo que no. Se habla mucho en los medios, en las películas, o se transmite mucho un imaginario de una fantasía tecnológica en el cual la tecnología o la ciencia básicamente van a solucionarlo todo. Vamos a poder seguir pues, creciendo a nivel de habitantes y viajando por el universo y viviendo en Marte y en tantos otros sitios, simplemente porque la tecnología va a encontrar soluciones a todo, ¿no? Bien, si bien la tecnología tiene un rol clave, la tecnología está directamente relacionada al uso de recursos materiales, minerales, metales, bueno, petróleo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es una falacia que podamos seguir creciendo eternamente, pero ese imaginario nos hace a las personas corrientes, como cualquiera de nosotros, a los ciudadanos, etcétera, nos hace pensar un poco como, bueno, como alguien va a encontrar la solución, yo no tengo nada que hacer, ¿no? Yo, total, sigo con mi vida, que alguien me encontrará la solución. En el otro extremo, tenemos lo que aquí he descrito como colapso. Primero querría que desmitificáramos un poco la palabra colapso, porque si bien no es deseable, en cierta medida el colapso ya está pasando, ¿vale? Colapso, por definición, sería como la pérdida de complejidad de un sistema de manera relativamente abrupta. Claro, continuamente también nos llegan escenas, imágenes, historias de grandes destrucciones, de colapsos brutales que van a hacer que todo pues eso colapse y por tanto se muera la mayoría de personas, etcétera. Eso lo vemos continuamente en películas. Y ese tipo de imaginario lo que hace de alguna manera es como congelarte, ¿no? Es como que es tan grande el problema que yo no puedo hacer nada y por tanto te aturde y te congela, ¿no? Pues bien,
Esto está pasando ya de alguna manera a nivel global y en algunos lugares más que otros, pero está claro que no es algo deseable, ¿no? Y tenemos mucho que jugar aquí para que no sea así. Entonces, entre medias, vemos dos posibles escenarios. El que yo he descrito como estabilidad tecnoecológica, que es un escenario que, basándose en las energías renovables, buscaría de alguna manera mantener el nivel de consumo actual. Quizás en algunos lugares eso es posible, pero llegamos bastante tarde para un escenario de ese tipo. Si se hubiera empezado en los años 70, en los años 80, quizás eso sería mucho más factible. Pero bueno, ahí está, y habréis oído hablar, por ejemplo, del Green New Deal, del Pacto Verde Europeo, y eso es un poco la idea que trae, el que sea una transición pues, más centralizada, más basada puramente en la digitalización y en las energías renovables, etcétera, pero sin tener muy en cuenta el necesario, pues quizás, de crecimiento o regeneración también de los ecosistemas, ¿no? Y el último que he descrito aquí es este que he puesto como descenso creativo o relocalización y cuidado del planeta, que es un poco en el que nos vamos a enfocar más hoy, ¿vale? Habla de un decrecimiento consciente, de manera pues, colectiva, de una relocalización de la economía y bueno, pues de no ni mucho menos de volver atrás, pero sí de reaprender muchas cosas que hemos olvidado y de combinarlas con conocimientos que tenemos actualmente, ¿no? Así que, bueno, pues ahí nos vamos a ir enfocando. Bueno, esto está en inglés, pero no hace falta que lo leamos entero, simplemente porque quería, de alguna manera, entrar ahora en la idea de las raíces de lo que nos está pasando. Todas las crisis que estamos ahora viviendo, crisis pues sociales, ecológicas, económicas, incluso también espirituales, democráticas, etcétera, no políticas, todas están directa o indirectamente relacionadas. Y al final la raíz de todo ello viene de la desincronización de nosotros como civilización, como humanos, como personas, respecto a la naturaleza y a los ritmos un poco de la vida, del planeta, a nuestra cultura que nos habla de seguir creciendo, de expandir eternamente, como si eso fuera lo único que nos puede satisfacer o crear felicidad. Y bueno, pues al final a un modelo pues, que es etnocéntrico, que es bueno, pues androcéntrico, es decir, patriarcal, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, esta cultura y esos valores y esos mitos, al final es lo que vamos a tener que ir transformando en nuestros entornos para ir avanzando en esa posible transición. Algunos términos que estamos mencionando, algunos ya los ha mencionado Víctor, que todos son diferentes pero complementarios y que creo que es importante como que tengamos en cuenta. Primero es el de sostenibilidad, que es un término pues, ampliamente utilizado, algunas veces, o yo diría que ahora muchas veces, utilizado incorrectamente, pero que básicamente nos habla de sostener lo que hay, ¿no? de mantener. Y es clave en muchos sistemas que necesitamos, ¿no? que se sostengan, que sigan funcionando, pero no es suficiente solamente con sostener. Veréis también, los que estáis más metidos en estas cosas, que el vocabulario como que va evolucionando un poco, ¿no? Y cosas que antes a lo mejor se hablaba de sostenibilidad, de repente se hablará más de regeneración o de etcétera. Pero bueno, simplemente por tener un poco en cuenta algunas pequeñas diferencias y cómo todos ellos son necesarios, ¿no? Cuando hablamos de resiliencia, que lo mencionaré varias veces después, hablamos de la capacidad que tiene un sistema, puede ser una persona, puede ser un barrio, puede ser bueno, pues un ecosistema, un bosque, lo que queramos, de adaptarse frente a los choques que vienen del exterior. Entonces, en vez de imaginarnos aquí pues una estructura a lo mejor que es muy rígida y muy dura, aquí sería más bien como algo más flexible, que se adapta y que es capaz de cambiar un poco teniendo en cuenta las situaciones, ¿no? Y esto es un poco lo que buscamos con el movimiento de transición a nivel local.
porque hay muchas cosas que no sabemos cómo serán en las próximas décadas y cómo podemos construir un poco esa resiliencia. Pues de eso hablaré un poquito también después. Regeneración, por regeneración, que cada vez es un término más utilizado, hablamos en este caso no solo de sostenibilidad, sino también de regenerar. Como hemos sobrepasado ya los límites planetarios a muchos niveles, no basta con sostener lo que tenemos, sino que además tenemos que regenerar los océanos, los ecosistemas, nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestras ciudades, porque cuánta gente está con depresiones, hay un aumento brutal de las tasas de suicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también tenemos que regenerar el cómo nos relacionamos y, bueno, pues a nosotros mismos, ¿no? Y por último, transformar hacia maneras diferentes de hacer las cosas, ¿no? Esa imagen un poco que veis ahí de ese pino, de ese árbol, está un poco límite, pero de alguna manera yo creo que está ahí como adaptándose, ¿no? Como puede. Y bueno, y por último, para esta parte así como más general, ahora os comentaba esa idea de que al final lo que tenemos que transformar en el medio y largo plazo es nuestra cultura, ¿no? Una cultura que ha puesto, digamos, el medio ambiente y después la sociedad un poco, bueno, un poco no, como 100% supeditada a la economía, es como el todo es la economía y el medio ambiente, ¿no? Y las personas, pues bueno, no dejan de ser meros recursos o bienes que pueden ser utilizados por la economía, y más bien como transformar eso, ¿no? No podríamos tener una sociedad si no es dentro de un medio ambiente, y un sistema económico no tiene sentido si no es a su vez dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, transformar un poco esa manera de relacionarnos, ¿no? con el entorno. Y dar pie a, pues, o dar más importancia a nuevos valores, historias, creencias, mitos, valores que están presentes, pero que no son los predominantes, ¿no? Estamos hablando, pues, por supuesto, de la cooperación, estamos hablando, pues, de valores intrínsecos que hacen más referencia a una felicidad que no está conectada a lo material, etcétera, etcétera. Y cuando se hablaba de esos imaginarios que nos transmiten las historias de Hollywood, etcétera, pues si yo os preguntara ahora, y os lo dejo ahí un poco para que penséis, y quizás luego cuando estamos más en el debate, pues si os ocurre me lo decís, ¿qué historias, películas, libros, etcétera, conocéis, ¿sí? De las que podéis ver en la tele, digamos, o en el cine, que os intenten dibujar futuros de transición, futuros posibles que no sean ni el colapso ni el tecnooptimismo? Pues me lo decís, porque hay poquitas historias, la verdad. Y yo creo que en nuestros barrios, en nuestros lugares, construyendo estos procesos de transición, somos los que tenemos que ir creando estas historias, ¿vale? Estas historias de cambio. Os he puesto dos imágenes abajo, pequeñitas. Seguro que algunos de vosotros conocéis, por ejemplo, a Miguel Brieva, que pues es un dibujante español que hace cómics muy divertidos, muy potentes. Y bueno, y en cuanto a lo que tiene que ver con creatividad e imaginación y conectando un poco la crisis ecosocial actual y posibles futuros, pues aunque su humor a veces es un poco negro, me parece que es súper interesante. Bueno, pues que si no lo conocéis, que exploréis un poquito, es bastante conocido, pero bueno, podéis ver muchos materiales suyos también en internet. Y después os he puesto la portada del último libro de Rob Hopkins, del que ahora hablaré brevemente, que es, él habla de la crisis de imaginación que estamos viendo ahora, ¿no? Es como, igual que tenemos monocultivos pues de maíz y de trigo y de tantas otras cosas y granjas intensivas pues bueno, donde hay miles de vacas y de cerdos, estamos frente a un monocultivo de la imaginación y de la creatividad, ¿no? Y cómo ese ingrediente va a ser clave para que seamos capaces de imaginar futuros diferentes de los que nos están vendiendo.
Bueno, aquí no me voy a detener mucho porque tampoco me quiero alargar, pero básicamente con esto lo que quiero mostrar es que en esta transición, en esta gran transición, hay muchísimas organizaciones, movimientos, redes, a diferentes niveles que están trabajando. Y estos son los como algunos, ¿vale? Que trabajan, algunos más desde la economía social, otros más movimientos más, pues yo qué sé, desde más conectados con municipios, con investigación, más con la alimentación, o algunos que son más, pues, para sensibilizar sobre lo que está ocurriendo, algunos, en fin, muchos de ellos, ¿no? Y nosotros nos vamos a centrar específicamente ahora más en la parte del movimiento de transición. Todos ellos, digamos, se complementan, se solapan y son necesarios, son enfoques importantes. Entonces, el movimiento de transición, ¿cómo empieza este experimento? ¿Vale? Porque es un gran experimento ecosocial internacional que nace hace unos 15 años, más o menos, y que ahora existe, pues, no sé decir el número de países, pero en cerca de 40 países seguro, ¿vale? Esta persona que veis aquí es Rob Hopkins, es una foto ya bastante antigua, y él era permacultor en el sur de Irlanda, él es inglés, y entonces con sus alumnos lo que hicieron fue desarrollar un proyecto participativo en su pueblo, un pueblo pequeñito, que era el Plan de Descenso Energético de Kinsale. Y básicamente ellos empezaron en ese momento a hablar del cambio climático y del pico del petróleo, que es el punto, si no conocéis este término, es el punto en el cual, dado que nuestra sociedad y nuestro modelo de consumo está 100% directamente relacionado al uso de petróleo, pues, y seguimos creciendo económicamente, por lo tanto el consumo necesita seguir creciendo, el momento en el cual la producción empieza a descender, ahí se crea un impasse, ¿no? En el que no podemos llenar con facilidad ese hueco, ¿no? Entonces, con esas dos problemáticas, dijeron, vamos a ver cómo podría ser en 2021 Kinsale si colectivamente diseñáramos ese descenso energético, ¿vale? Y por tanto descenso también a nivel de consumo en otros temas. Bueno, eso fue todo un experimento que fue después el germen de la primera iniciativa que en este caso surgió en Totnes, en Inglaterra. Rob Hopkins volvió para Inglaterra y allí toda una serie de personas. Totnes era un lugar en el suroeste de Inglaterra ya con muchos movimientos activistas y muchos temas de producción local de alimentos y un montón de historias. Y bebiendo en diferentes lugares, inspirado por el experimento de Kinsale, fijaros que es Kinsale 2021 y ellos lo hicieron en el 2005, o sea, pero ya hemos pasado el 2021, estamos en el 2023, o sea, ¿cómo pasa un poco el tiempo, ¿no? Pues ahí es donde empezó este primer experimento. Y la imagen que veis al lado es el primer libro, el manual de transición, que es el primer libro que se escribió. Entonces, bueno, como experimento nace con 4 afirmaciones o 4 premisas que siguen siendo completamente vigentes. Que la primera es que la vida con un descenso dramático del consumo energético y de otros materiales es inevitable. Y mejor prevenir que ser cogido por sorpresa, ¿no? Pasa que, claro, cuando esto empezó, la situación quizás no era tan grave o tan acuciante. Y ahora, pues, lo es aún más. Que en estos momentos, y esto sigue siendo así, nuestras comunidades, es decir, nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestros pueblos, no están preparados para afrontar los choques que esto producirá, todos los choques que he hablado al inicio, esos choques planetarios, que la solución tiene que ser colectiva y tenemos que hacerlo cuanto antes, y que dando rienda suelta a esa creatividad colectiva, comunitaria, pues podemos diseñar conjuntamente ese descenso, ¿vale? Ese descenso energético y construir modos de vida pues más conectados y ricos, ¿no? En los que el bienestar esté por encima de lo material, ¿vale? Y que podamos vivir mejor y sobre todo apoyarnos unos a otros, ¿no?
El movimiento de transición se basa en 3 pilares principales, que aquí se resumen de manera metafórica en tres ideas, que son la cabeza, las manos y el corazón. Y esto resume un poquito, ¿no? Entonces, por cabeza entendemos la necesidad de que todas las iniciativas de transición actúen siempre sobre la base de la mejor información y la evidencia científica disponible. Obviamente, pues hay toda una información global que va cambiando con el tiempo, y después hay otra que es más local. Es diferente trabajar en Badajoz que trabajar, pues yo qué sé, en un barrio no tengo ni idea, pues de Inglaterra o de Argentina. Pero es importante tener ahí como esa información y aplicar la inteligencia colectiva, ¿no? Para encontrar esas mejores maneras de vivir. La parte del corazón, que luego me centraré un poquito más, que es todo aquello que tiene que ver con el trabajo de las relaciones interpersonales, de las curas. Pues en cualquier proceso colectivo siempre van a aparecer tensiones, pues porque hay diversidad y tenemos que saber trabajar con esa diversidad. Diversidad, pues, en nuestra situación, en nuestro contexto, en nuestras necesidades. Hablamos de diversidad de género, de raza, de un montón de cosas. Y no estamos educados para saber trabajar con ellos, es uno de los grandes retos. Y bueno, pues trabajar lo que aquí llamamos el corazón es clave. Nosotros muchas veces hablamos también como de transición interior, y esto conecta directamente con todo lo que es pues la perspectiva ecofeminista, ¿no? De la cura de las personas y del planeta, ¿no? Y tener eso como en el centro. Y por último, la parte de las manos, ¿no? Que sería la necesidad de manifestar físicamente en el terreno, en el lugar. Y Víctor ha compartido ya antes algunos de los proyectos que se han podido desarrollar conectados a esa primera fase del proyecto, pues todas esas realidades tangibles, ¿no? que podemos implementar, porque tenemos que trabajar esa visión, tenemos que imaginar hacia dónde queremos ir, pero luego hay que ir poniéndolo en práctica, ¿no? Pues de eso también lo hablaremos brevemente. Bien, algunos principios más del modelo de transición, algunos ya los he mencionado y no me pararé mucho, pero bueno, la necesidad de construir ese imaginario positivo del futuro, positivo y posible. Por positivo no quiero decir que soñemos con algo irreal, pero sí con muchas de las cosas de las que ahora carecemos, ¿no? Pues a lo mejor carecemos de tiempo, carecemos de salud, carecemos de conexión con la naturaleza, de apoyo mutuo, porque hay mucha soledad, hay muchas cosas que sí que podemos imaginar, ¿no? Pues ¿cómo sería ese futuro? Y aunque sea difícil, trabajar ahí un poco la imaginación, que creo que es lo que vais a intentar hacer en el siguiente taller, ir un poco en esa línea. El sensibilizar respecto a la situación un poco actual del mundo y también de las metodologías y las herramientas que se pueden utilizar. Y este taller, por ejemplo, yo creo que va en esa línea y bueno, pues los materiales que estéis creando, etcétera. Un poco para crear el caldo de cultivo, ¿no? Para que de ahí puedan después nacer un poco las iniciativas. La importancia de la inclusión y de la diversidad, del cómo hacer de ser proactivos y hacer un esfuerzo pues, para que diferentes entes sociales, organizaciones, personas de diferentes razas, género, etcétera, puedan participar e involucrarse. Eso obviamente es un reto, porque en muchos movimientos ecosociales es más fácil, por una situación clara de privilegio, que las clases medias o que tienen niveles de educación más altos, pues puedan a lo mejor implicarse más en movimientos pues sociales, etcétera. Entonces, trabajar, como creo que estáis haciendo, esta parte es muy importante. La idea central de construir resiliencia, que todos los proyectos que desarrollemos vayan dirigidos a construir esa resiliencia a nivel social, ambiental, económico, etcétera. Que esta transición tiene que ser tanto interna como externa, es decir, tenemos que transformar nuestro entorno, pero también tenemos que transformar un poco cómo somos como personas, y ahí el tema de nuevo de las curas, del apoyo mutuo, etcétera. Y bueno, pues que hay que manifestarlo de manera práctica y que es un modelo de código abierto que es viral, ¿vale? Que hay un montón de materiales, por ejemplo, en la web de Red de Transición hay un montón de materiales
que son gratuitos, que podéis consultar. En inglés hay más materiales, pero en español hay bastantes, ¿vale? Un material que os recomiendo es la guía esencial para hacer la transición, que está traducido y adaptado al español por nosotros, por Red de Transición. Y después también os recomiendo el libro que escribí hace unos años, que es la guía del movimiento de transición, que es el primer libro que se escribió en español sobre este tema y que, bueno, tiene muchos ejemplos, ideas, etcétera, y quizás os pueda ayudar. Bien, como os decía, este es un experimento que está pasando en muchos lugares, ¿vale? A nivel internacional, aunque no me voy a centrar mucho en ello, sí deciros que existen lo que llamamos como hubs en inglés, diferentes hubs a nivel nacional o regional, que son los que de alguna manera intentan apoyar un poco en esa región o en esa zona. Y, vale, veo que, perdona, que he mirado el chat y veo que estás compartiendo por ahí, genial. Entonces, de alguna manera existe comunicación entre los diferentes hubs de diferentes países para aprender unos de otros, para intentar compartir esa información, y algunas veces pues, se traducen materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora con el COVID, la verdad es que no se ha hecho ningún evento así internacional grande, pero durante bastantes años sí que se han ido haciendo y seguramente se volverá a hacer en breve. ¿Por qué esto es importante? Aunque estemos en un barrio de Badajoz, aunque estemos en un pueblo como Cardedeu, donde yo vivo, que tiene unos 15.000 habitantes, porque no estamos solos, porque esto está pasando en muchos lugares, ¿vale? Y creo que es importante que seamos conscientes de la importancia de este tipo de procesos y de que somos muchas las que lo estamos intentando tirar para adelante, cada uno con nuestros retos y nuestras problemáticas, y que podemos conectarnos y aprender unas de otras. Bien, voy a hablar un poquito de... Esto me daría para mucho, de hecho hacemos formaciones que son de varios meses sobre estos temas, pero quiero hablar un poquito, dar algunas pinceladas sobre un poco las fases de una iniciativa de transición, ¿vale? O sea, si tú estás en tu barrio, en este caso ya estáis empezando el proceso, ¿vale? Ya habéis hecho un montón de cosas y además tenéis una organización como la Fundación Ataval que por suerte tiene cierta financiación y que está apoyando este tipo de procesos, lo cual es fantástico. Pero, ¿cómo empieza un grupo, unas personas en un barrio, en un lugar, un proceso de este tipo, ¿vale? Bueno, pues aquí de manera muy resumida y simplificada he puesto 3 fases. Una sería empezando, que ahora veremos, profundizando, y la otra construyendo, que hace más referencia a los proyectos físicos concretos, ¿vale? Entonces, una iniciativa de transición la podíamos imaginar de manera metafórica como una especie de... A mí me gusta utilizar la metáfora como de una receta, como si fuera un pastel, ¿vale? Como si tuviéramos que cocinar algo. Tiene una serie de fases, porque tú a lo mejor si cocinas un pastel, pues tienes que conseguir los ingredientes, ver cómo mezclarlos, en qué cantidades, en qué proporciones, y luego a lo mejor lo tienes que meter en el horno, tienes que ver cuánto tiempo, etcétera, pero hay una serie de fases que tienes que hacer, ¿no? Pues esas quizás serían lo que he dicho de empezando, profundizando, construyendo, etcétera. Pero el cómo lo haces es diferente y cada una es diferente, ¿no? Entonces, siempre vas a tener que empezar un grupo, siempre vas a tener un grupo de personas. En este caso ha sido la Fundación Ataval la que ha estado liderando el proceso, pero un grupo de personas que no tienen por qué ser muy grande, tienen que ser las que tiren del carro al inicio, ¿no? Las que marquen un poco el que se va a empezar este tipo de proceso, ¿no? Eso puede ser de diferentes maneras. Puede ser pues porque hay alguna persona en el barrio que le interesa mucho y habla con sus amigos, porque se monta una charla, un curso. Puede ser que a raíz de lo que hace la Fundación Ataval nazca una iniciativa puramente dirigida por la ciudadanía en este barrio, que yo creo que es un poco también la idea. En fin, hay muchas maneras, ¿no? Formaciones, lo que sea. Pero hace falta un grupito de personas que inicie, eso siempre. Este grupo de personas, en muchos casos, lo que hace al inicio es empezar a sensibilizar sobre esta temática, a explicar un poco qué es esto de la transición, cuál es un poco el contexto en el que vivimos, por qué es necesario, cómo se puede hacer, etcétera. Y a su vez, a construir ciertas alianzas, a conectar con otros colectivos que están trabajando temas parecidos, con personas clave del barrio, de la comunidad,
Y esto es algo que también estáis haciendo vosotros. Cuando has empezado a crear un poco este caldo de cultivo, y cuando ya quizás hay más gente, más personas conectadas, es cuando se puede empezar a trabajar en esa visión compartida o colectiva de hacia dónde se quiere ir en ese lugar, en ese barrio, en esa comunidad, ¿no? Hablaré un poquito de esto ahora en breve, con otra transparencia, y sé qué es lo que vais a hacer un poco después. Es clave esta visión compartida porque es la que de alguna manera nos dice hacia dónde ir. No nos especifica exactamente el cómo ir, de hecho no podemos planificar en detalle eso, pero sí que nos pone un poco una idea, un hito, ¿no? de cómo llegar hasta allá. Muchas veces el marcar esa visión es el paso previo a empezar a crear grupos de trabajo en torno a diferentes temáticas, ¿vale? Pues puede ser en alimentación, en educación, en energía, en fin, en lo que queramos, ¿no? Y de alguna manera como empezar a organizarnos en torno a esa visión y a sus grupos. De manera transversal, porque esto tiene que estar presente a lo largo de todo el proceso de la iniciativa, tenemos la necesidad de crear estos espacios. Juan, perdona, 5 minutillos, pero sin presión, que si quieres tirar un poquito más, no hay problema. Vale, quizás me extenderé un par de minutillos más, 5 minutillos así, ¿vale? Entonces, de manera como transversal tenemos toda esta parte del trabajo a nivel de transición interior, ¿vale? O llamémoslo como queramos, pero el tema de los conflictos, de las curas, etcétera, etcétera, que eso va a ser clave. Una cosa súper sencilla que puede hacer cualquier grupo, por ejemplo, es pues siempre antes de cada reunión, pues tener una ronda al inicio y una ronda al final, para ver cómo llega la gente, para ver pues si alguien necesita algún tipo de ayuda o quién se siente con más energía o menos, etcétera, ¿no? Específicamente, solo por mencionar una cosa más en torno a la visión, los procesos creativos para crear una visión colectiva son súper poderosos, son súper bonitos, súper inspiradores. Y aunque nos cuesta soñar, es muy importante soñar. Es muy importante soñar como a largo plazo, ¿no? Esta imagen que veis aquí a la derecha, arriba, es de hace unos 10 años, de un encuentro que se hizo en Londres, súper grande, éramos como unas 500 personas, y se montó toda una dinámica en la que en un día entero tuvimos que construir, y teníamos ahí los materiales y todo, bueno, había un equipo de facilitación muy grande, y tuvimos que construir físicamente cómo iba a ser esa ciudad, ¿vale? Entonces, obviamente, ahí no íbamos a vivir, cada uno venía del lugar, pero la potencia que aquello tuvo, la inspiración que transmitió a los participantes fue brutal, ¿no? Y se hicieron, he puesto solamente 2, toda una serie de, pues al final como de murales, ¿no? En los que se intentaba resumir un poco todas aquellas ideas en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, yo os invitaría también a que cuando hagáis algún tipo de taller, pues que tenga alguna parte física también. Cuando hacemos cursos de transición, una cosa que solemos hacer es algún tipo de meditación guiada, ¿vale? Para que la gente de alguna manera como a nivel individual visualice el cómo podría ser ese lugar en el que vive en el futuro. Y después que intente pues a lo mejor dibujarlo o intente construirlo con materiales a nivel individual al inicio. Luego eso puede ir a compartirse en grupos pequeños para después al final compartirse entre todas, ¿no? Ir conjuntamente creando un poco esa visión colectiva. Y la foto que veis aquí abajo a la derecha es después de haber trabajado esa visión, todo lo que sería como una retrospectiva, como un backcasting se llama en inglés, en el que tenemos la visión al final y ponemos a lo mejor pues no sé, durante 10 años y vamos retrocediendo para ir anotando aquellos hitos, aquellas cosas concretas que a nivel, pues, en diferentes áreas, en energía, en alimentación, en fin, en las áreas que consideremos, se podrían ir haciendo. Y esto nos puede servir después para seleccionar algunas y empezar a trabajar en algunas de ellas, ¿vale? No cojo más tiempo con esto, pero bueno, solo para daros alguna pequeña idea. Bien, antes he hablado de
la parte más como de iniciar. Aquí no me voy a poder parar mucho, pero cuando una iniciativa de transición tiene un cierto recorrido, empiezan a aparecer necesidades y retos nuevos. Pues porque a lo mejor necesitamos tener una forma legal, o necesitamos tener ciertos recursos pues, para que varias personas trabajen a nivel profesional, o necesitamos un terreno, un local, etcétera, etcétera. Entonces, la parte de conseguir recursos empieza a ser clave. La parte de conectar a nivel más amplio con la comunidad y también con la administración pública y con otras asociaciones para crear proyectos conjuntos, etcétera, es otro de los grandes retos, que al inicio a lo mejor no es necesario, pero que a partir de aquí sí que lo es. Y después yo también mencionaría la parte de, como de una manera quizás un poco más estructurada, aprender del proceso. Y por ello lo que quiero decir es cómo evaluar un poco cómo han sido a lo mejor nuestros comienzos, qué hemos hecho bien, qué podemos mejorar, ¿vale? El tener en cuenta como esa parte de continuas retroalimentaciones, feedbacks y tal, y ir aprendiendo y seguir con toda la parte de la cura de las personas y mejorando esos espacios, a veces con facilitación externa o con espacios específicamente para ello, momentos para compartir, para celebrar, que no solo sea como planificar, hacer y tal, que tengamos muchos espacios para disfrutar, ¿vale? Eso es clave. Y en construyendo, pues bueno, casi que me voy a dar los ejemplos prácticos porque creo que es lo más importante, pero tengamos en cuenta que cualquier proyecto, por ejemplo, si seguimos un poco el modelo de, no sé si habéis oído hablar de Dragon Dreaming, que es un modelo de gestión de proyectos, pues se habla siempre de que hay como 4 fases. La primera sería la de soñar, después hablaríamos de la de planificar, la de hacer y la de celebrar, ¿no? Celebrar incluye también no solo digamos, la fiesta en sí, sino también como la evaluación, etcétera, ¿no? Y en cualquier iniciativa hace falta que dediquemos tiempo a estas 4 cosas y además, y eso lo dejo un poco como quizás deberes para vosotras, de manera como natural nos solemos sentir más cómodos o cómodas en alguna de estas fases o en varias de estas fases, pero no en otras. A lo mejor somos más planificadores y somos menos soñadores. O somos más, en fin, más manitas, pero a mí no me hables de reuniones, yo lo que quiero es ir a hacer las cosas y punto, ¿no? Entonces, hace falta un poco de todo. Y os preguntaría, que quizás lo podéis poner en el chat mientras acabo la presentación, ¿en cuál de estas fases os sentís más cómodos vosotros? ¿Vale? En el sueño, en la acción, en la planificación o en la celebración. Y ahora quiero acabar estos últimos minutos mostrando algunos ejemplos concretos, ¿vale? En esta fase como de construyendo ejemplos concretos de transición que os sonarán, quizás no estos en concreto, pero sí el tipo de proyecto, y en los que podemos profundizar más en el debate y también en el, pues en el trabajo un poco en grupos pequeños, ¿vale? Primero, brevemente, a nivel de alimentación. A mí me gusta decir que el activismo de tenedor es uno de los activismos más poderosos, ¿no? Porque todas comemos todos los días, por lo menos nosotros. Quizás en algunos lugares del mundo lo tienen un poco más difícil, pero aquí todos comemos todos los días. Entonces es una manera muy fácil de, entrando a través de la comida, sensibilizar y tocar muchos otros temas, ¿no? Y aquí veis algunos proyectos, algunos son más educativos, otros conectan más con la soberanía alimentaria, que va a ser clave para construir esa resiliencia. Pero bueno, pues vemos desde arriba a la izquierda, vemos la Naranjada Resiliente, que es en un barrio de Barcelona, donde se juntan en esa plaza, ocupan el espacio público, son naranjas amargas, ¿no? Pues hacen talleres, conciertos, etcétera, y a la vez se hace mermelada. Y es una excusa pues para crear lazos y construir un poco comunidad, ¿no? Tenemos, pues yo qué sé, justo debajo tenemos el CSA, que es el proyecto de agricultura apoyada por la comunidad de la iniciativa de Zarzalejo en Transición. Entonces ahí es un modelo pues, para producir kilómetro cero de manera ecológica, alimentación local, que está cogestionada por la propia comunidad. Tenemos huertos comunitarios de diferentes tipos, cooperativas de consumo, en fin, proyectos como el de Increíble Comestible, que existe en varios sitios, que es básicamente hacer que los jardines y los lugares verdes de la ciudad pues, sean también comestibles, etcétera, etcétera.
Tenemos muchos proyectos para adaptarse a la nueva realidad energética, pues, que tiene que ver con temas de bioconstrucción, con temas de cooperativas energéticas, con temas de movilidad, por ejemplo, temas de, pues, de sensibilización, como por ejemplo, aquí estas bicis que veis. Esto es en una feria en Barcelona. Entonces, estas bicis estaban conectadas a todo el sistema eléctrico de esta sala. En ese momento, por tanto, estábamos pasando un documental, pero si se paraba de pedalear, la luz paraba y, por tanto, el documental se paraba, ¿no? Se apagaba. Entonces, era una manera muy gráfica, como muy sencilla, de mostrar a la gente, fijaros, pues que hay que pedalear, ¿no? Para ver el documental. Además, pusimos 2 bicis, no una. Cuando la gente se cansaba, pues levantaba la mano y alguien le relevaba, ¿no? Y como había dos personas, pues era una excusa para que hablaran entre ellas y conectaran, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis bastantes ejemplos, cada uno de ellos de zonas diferentes. Aquí hay ejemplos de Cataluña, pues de Galicia, bueno, de Madrid, de diferentes sitios. Me quedan ya, Víctor, 3 diapositivas o algo así, ¿vale? 3 o 4 diapositivas. Economía local. A ver, es imprescindible que nuestras economías prosperen, sean diferentes a nivel local. No podemos depender de economías que pues ocurre de repente una quiebra en la bolsa en la otra punta del mundo y de repente hay una hambruna en Etiopía. ¿Y qué tiene que ver la pobre gente de Etiopía con la bolsa de Nueva York? ¿Vale? Pues hay aquí unas economías internacionales hipercentralizadas que nos hacen muy dependientes de estas fluctuaciones, ¿no? A nivel financiero, que además, pues eso, no podemos controlar y que son súper complejas y ni entendemos, ¿no? Entonces, potenciar las economías locales, no para sustituir esas otras economías, sino para que, pues a nivel local, pues no dependamos tanto de ellas, es clave. Y aquí hay diferentes proyectos y herramientas que se pueden utilizar. Habréis oído hablar en general de las redes de intercambio, y por redes de intercambio, el primer mapa que veis ahí arriba a la izquierda son redes de intercambio en España. Un mapa que es de hace ya unos pocos años, entonces ahora mismo pues no sé exactamente el número de redes de intercambio que hay, pero sí que os permite, ¿no? ver un poquito una idea. Y por redes de intercambio hablamos tanto de bancos del tiempo como de monedas sociales y locales, ¿vale? Esto es todo un tema, quizás en las preguntas me puedo detener un poco más, pero al final un billete, un trozo de papel o una moneda, al final es un acuerdo social, que nosotros estamos dando un valor a ese billete o a esa moneda. Entonces, si tenemos productores locales que pueden suplir unas necesidades y tenemos personas que tienen unas necesidades y que pueden ofrecer a su vez otros servicios o productos, y eso no conseguimos que conecte debido a que no tenemos euros o dólares que no controlamos y que los controlan los bancos y los mercados internacionales, ¿por qué no podemos utilizar otras herramientas como las redes de intercambio para que pues esos intercambios se produzcan, ¿no? a nivel local y comunitario? Eso es clave, ¿no? Y después todos los proyectos que tienen que ver con reutilización, con economía circular, con economía colaborativa, economía social y solidaria, mercados de intercambio de todo tipo, en fin, aquí hay un montón de cosas, ¿no? a explorar. Temas de educación y formación, pues tanto formal como no formal, para adultos, para gente joven, pues en universidades, online, en persona, en fin, aquí hay un montón de proyectos, cosas pasando. Por ejemplo, en Cardedeu, donde yo vivo, ahora la iniciativa está un poco en stand-by, pero durante muchos años hicimos lo que se llamaban meriendas en transición, ¿vale? Y eran espacios donde se invitaba a toda la gente del barrio, en espacios totalmente abiertos, en los que había una merienda, pero después había algún tipo de temática, se invitaba a gente que hablaba de una historia, había talleres, siempre sobre un tema concreto, y se hicieron más de 30. Y por ahí pasó muchísima gente del pueblo, ¿no? Entonces, vas como creando un poco esa comunidad. Y bueno, pues aquí hay un montón de historias para explorar y bueno, pues podemos profundizar un poco más después.
Después todo lo que tenga que ver con creación de redes, eventos, conectar, pues todo esto es también súper importante. Aquí veis algunos ejemplos de encuentros que se han hecho a nivel nacional, a nivel estatal y algunos a nivel internacional, en persona y online, sobre decrecimiento, transición, etcétera. Todos los eventos que veis aquí están un poco detrás de la organización. El trabajo a nivel municipal es una escala clave, porque es una escala que tiene mucho impacto en relación a la capacidad de influencia que tú puedes tener. No podemos, nosotras, individuos y pequeñas comunidades, transformar lo que pasa en Europa o en España, pero sí que podemos quizás influenciar mucho lo que pasa en nuestra ciudad, en un conjunto, ¿no? O en nuestro municipio. Y aquí hay proyectos muy interesantes. Pues el Proyecto Internacional de Municipios en Transición, por ejemplo, trabaja muy en esta línea. Y bueno, pues hay redes que se crean en ciudades, por ejemplo, la red de huertos urbanos de Madrid, que son más de 80 huertos en toda Madrid. En fin, un montón de cosas interesantes. Y ya por último, mencionaros, para que os suene por lo menos, porque yo trabajo en esta red a nivel europeo, que ha mencionado brevemente en mi presentación Víctor, que es esta red europea de iniciativas comunitarias que trabajan en temas de cambio climático y sostenibilidad, y de la cual forman parte ahora mismo 46 organizaciones en cerca de 20 países europeos. Los miembros son todas principalmente redes nacionales o regionales que trabajan estos temas. Red de Transición a nivel estatal es uno de los miembros de Colise, y principalmente el trabajo tiene que ver con una serie de temas que son la creación de red y conectar un poco a a estos miembros e iniciativas, el visibilizar lo que está pasando, porque hay un tema clave y es que aquí no estamos solos y nuestras iniciativas, a veces si las analizas o las ves a nivel individual, pueden parecer pequeñas, pero cuando ves que hay cientos y miles de ellas, ves el poder, ¿no?, que tienen. Entonces, crear esa masa crítica es clave y visibilizar lo que pasa. El formar y capacitar a nivel pues más local. Y, o sea, el investigar y demostrar el impacto positivo de estas iniciativas. Y, por último, el crear con toda esta información incidencia política a diferentes niveles, a nivel nacional y a nivel europeo. Entonces, bueno, pues aquí veis varias cosas. Por ejemplo, cada año hacemos el Día Europeo de las Comunidades Sostenibles, que es en septiembre, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto acabo. Gracias por la paciencia, porque ha sido un pelín largo, que era mucha información. Y bueno, aquí he puesto abajo varios enlaces y mi correo, si alguien alguna vez pues, quiere escribirlo, pues ya sabéis. Os pasaré la presentación, así que ahí tendréis la información. Y deciros, bueno, esta es la portada del libro que escribí, deciros que esta primavera yo con un grupo de personas vamos a estrenar un documental en el que llevamos trabajando bastante tiempo, que se llama Alternativas, ¿vale? Y que justamente muestra ejemplos concretos de personas en diferentes lugares de España que están trabajando en todos estos temas, con esta idea de visibilizar, ¿no?, lo que está pasando. Así que ahora ya sí, acabo y bueno, pues gracias por todo.